El concepto del infierno ha sido objeto de numerosos mitos y mentiras a lo largo de la historia, generando especulaciones y temores en diferentes culturas y religiones. La Biblia, como uno de los textos sagrados más influyentes, también aborda el tema del infierno y ofrece una perspectiva sobre su naturaleza y propósito. En el video de hoy, exploraremos algunos de los mitos y mentiras comunes sobre el infierno y examinaremos lo que la Biblia realmente dice al respecto. Te invitamos a quedarte para que te enteres todo lo relacionado a las diferentes teorías y aspectos importantes recalcados en la Biblia acerca del infierno. Te invitamos a que nos apoyes con un super like para que no te pierdas ningún contenido de nuestro canal. Sin nada más que decir, comencemos. El tema del infierno ha sido objeto de controversia y debate en diferentes culturas y religiones. En general, el infierno se considera un lugar o estado de sufrimiento y castigo para aquellos que han cometido pecados o transgresiones en vida. Sin embargo, a lo largo de la historia, se han presentado diferentes mitos y mentiras sobre el infierno que han generado temor y especulación en la sociedad. Por ejemplo, algunos mitos sugieren que el infierno es un lugar físico ubicado debajo de la tierra, mientras que otros sugieren que es un lugar donde las almas son torturadas eternamente. En la Biblia, el infierno se describe como un lugar de castigo para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado. La naturaleza exacta del infierno y su duración son objeto de debate entre diferentes interpretaciones teológicas. Algunas denominaciones cristianas creen en la existencia literal del infierno como un lugar de castigo eterno, mientras que otras interpretaciones sugieren que el infierno es simplemente una separación eterna de Dios. Además, algunas religiones no cristianas tienen su propia versión del infierno o de un lugar similar de castigo. La Biblia menciona el infierno en varios paisajes, aunque la interpretación exacta de estos paisajes varía entre diferentes denominaciones cristianas. En la Biblia, se puede leer acerca del infierno en Marcos capítulo 9, versículo 47 al 48. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Mejor es entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de carne nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero antes de continuar, no te olvides de regalarnos un super like, apoyarnos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos. Esto lleva a muchas maneras de interpretar la forma en la que se puede asociar el infierno. Los mitos sobre el infierno cada vez se intensifican más y se cuestiona si realmente ese lugar existe o no. Hay varios mitos comunes acerca del infierno que han sido difundidos a lo largo de la historia. Algunos de estos mitos incluyen: Número 1. El infierno es un lugar físico ubicado debajo de la tierra. Muchas culturas y religiones han descrito el infierno como un lugar físico ubicado debajo de la tierra. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. Número 2. El infierno es un lugar donde las almas son torturadas eternamente. Esta idea ha sido popularizada en la cultura popular, pero no está respaldada por la Biblia. De hecho, algunos estudiosos bíblicos sugieren que el infierno podría ser simplemente una separación eterna de Dios, en lugar de un lugar físico de tortura. Número 3. Todos los no creyentes van al infierno. Aunque algunas denominaciones cristianas creen en la existencia literal del infierno, no todas las creencias religiosas tienen una versión del infierno o del castigo eterno. Además, muchas creencias religiosas sugieren que la salvación es posible para todas las personas, independientemente de su fe o sus creencias. Número 4. El infierno es un lugar donde Satanás tiene el control. Aunque Satanás se menciona en varios pasajes bíblicos relacionados con el infierno, algunos estudiosos bíblicos sugieren que el infierno no es un lugar donde Satanás tiene el control absoluto. También hay mentiras que se han vuelto bastante populares entre las personas en todo el mundo. El resultado de esto es que cada persona tenga una perspectiva totalmente diferente del infierno debido a lo que prefiere creer. Algunas mentiras acerca del infierno que la gente teoriza son: Número 1. El infierno es un lugar donde las personas son atormentadas por demonios. Aunque algunas creencias religiosas sugieren la existencia de demonios, no hay evidencia verificable o científica que respalde la idea de que los demonios atormentan a las personas en el infierno. Número 2. El infierno es un lugar donde las personas son castigadas por sus pecados. Aunque algunas creencias religiosas sugieren que el infierno es un lugar de castigo, no todas las creencias religiosas tienen una versión del infierno o del castigo eterno. Además, algunos estudiosos bíblicos sugieren que el infierno podría ser simplemente una separación eterna de Dios. Número 3. El infierno es un lugar donde las personas pueden ser redimidas. Aunque algunas creencias religiosas sugieren que la salvación es posible incluso después de la muerte, no hay evidencia verificable o científica que respalde esta idea. Es importante tener en cuenta que el concepto del infierno es complejo y ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo de la historia. Cada persona es libre de tener su propia interpretación basada en sus creencias y valores personales. Con esto podemos llegar a las siguientes preguntas. ¿Satanás tiene el poder de controlar el infierno? ¿Hay algún mito que sea posible de confirmar? ¿Evitar el infierno es imposible? Para responder la primera pregunta es bastante indecisa su respuesta, debido a que es un tema que ha sido objeto de debate entre diferentes interpretaciones teológicas.
En la Biblia se menciona a Satanás como un ser maligno que se opone a Dios y que busca tentar y engañar a las personas. También se hace referencia a Satanás en varios pasajes bíblicos relacionados con el infierno. Algunos estudiosos bíblicos sugieren que Satanás tiene cierto control sobre el infierno, ya que se le describe como un ser que engaña y tienta a las personas para que cometan pecados y, por lo tanto, terminen en el infierno. Sin embargo, otros estudiosos bíblicos argumentan que el infierno es un lugar de castigo para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado, y que Satanás no tiene control absoluto sobre él. En última instancia, la interpretación exacta de la relación entre Satanás y el infierno varía entre diferentes creencias y tradiciones religiosas. Algunas denominaciones cristianas creen en la existencia literal del infierno como un lugar de castigo eterno, donde Satanás tiene cierto control. Otras interpretaciones sugieren que el infierno es simplemente una separación eterna de Dios y que Satanás no tiene poder sobre él. La segunda pregunta se puede reducir a: no es posible confirmar ningún mito sobre el infierno, ya que los mitos son relatos o creencias que no están respaldados por evidencia verificable o científica. Los mitos son a menudo producto de la imaginación humana, la tradición oral o la interpretación subjetiva de textos religiosos. El concepto del infierno y las diversas representaciones que se han hecho de él a lo largo de la historia han generado una serie de mitos y especulaciones. Sin embargo, debido a la naturaleza subjetiva y espiritual del tema, no hay forma de confirmar o refutar estos mitos de manera objetiva. La interpretación del infierno varía entre diferentes religiones y creencias, y cada una tiene sus propias narrativas y descripciones. Algunos mitos populares pueden incluir la existencia de tormentos físicos específicos, la presencia de seres sobrenaturales o la duración exacta del castigo. ¿Evitar el infierno es posible? En muchas creencias se considera que evitar el infierno es posible a través de la fe, el arrepentimiento y la buena conducta. En la mayoría de las religiones se cree que aquellos que siguen los mandamientos y enseñanzas de su fe y se arrepienten de sus pecados pueden evitar el castigo eterno en el infierno. Por ejemplo, en el cristianismo se cree que la salvación es posible a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de los pecados. En el Islam se cree que aquellos que siguen los mandamientos de Alá y hacen buenas obras pueden evitar el infierno. En el hinduismo y el budismo se cree que el karma y las acciones correctas pueden determinar el destino después de la muerte. Es importante tener en cuenta que la interpretación exacta de cómo evitar el infierno varía entre diferentes creencias y tradiciones religiosas. Además, algunas creencias religiosas no tienen una versión del infierno o del castigo eterno. El concepto del infierno y su naturaleza han sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia. En la teología cristiana, por ejemplo, ha habido diferentes interpretaciones sobre la naturaleza y la duración del castigo en el infierno. Una de las principales controversias es si el infierno es un lugar físico de castigo eterno o simplemente una separación eterna de Dios. Algunos estudiosos bíblicos argumentan que el infierno es un lugar de castigo literal, donde los pecadores son atormentados eternamente en el fuego. Otros sugieren que el infierno es simplemente una separación eterna de Dios, donde los pecadores están alejados de su amor y de su gracia. Otro debate es si el infierno es un lugar de castigo temporal o eterno. Algunos estudiosos bíblicos argumentan que el castigo en el infierno es temporal y que los pecadores eventualmente serán redimidos y llevados al cielo. Otros creen que el castigo en el infierno es eterno y que aquellos que han rechazado a Dios nunca podrán ser redimidos. Además, ha habido debates sobre quiénes son los destinarios del castigo en el infierno. Algunas denominaciones cristianas creen que solo aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado serán condenados al infierno, mientras que otras creencias religiosas sugieren que todos los no creyentes, o incluso aquellos que han cometido pecados menores, pueden ser castigados en el infierno. Este tema es bastante incierto debido a que no se encuentra ninguna prueba oficial que pueda confirmar todos los mitos que han ido creciendo sobre este tema tan polémico y cuestionado. Aunque hay varias representaciones populares del infierno, muchos de los mitos y especulaciones que se han generado en torno a él no están respaldados por evidencia verificable o científica. La interpretación exacta del infierno varía entre diferentes creencias y tradiciones religiosas y ha sido objeto de debate teológico y filosófico. Algunas creencias religiosas creen en la existencia literal del infierno como un lugar de castigo eterno, mientras que otras creencias sugieren que el infierno es simplemente una separación eterna de Dios. Aunque hay varias creencias sobre la naturaleza y el propósito del infierno, muchas creencias religiosas sugieren que evitar el castigo eterno es posible a través de la fe, el arrepentimiento y la buena conducta. En última instancia, la interpretación del infierno y su relación con la salvación varía entre diferentes creencias y tradiciones religiosas. Te invitamos a apoyarnos con un super like y también a apoyarnos suscribiéndote al canal, uniéndote a nuestra comunidad para que no te pierdas de ninguno de nuestros nuevos videos que estaremos trayendo para ti. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.